¿Se ve? Sí, ahora se ve bastante bien. Bueno, vamos a empezar a grabar, ¿te parece? Ujú. Bien, buenas tardes. En esta oportunidad, gracias a la gentileza de la doctora Susana Montesinos, de su esposo, don Sebastián Tocnana, están también don Walter Salgueiro, hay un licenciado que es Marcelo Gil, Milagro Asa Casuri, la señora Romina Ponce, Agustina Iriquera y el señor Carlos Frusinini. Bueno, todos ellos han trabajado en una contribución en Tandil, ahí está el mapa, muy bonito eso, se ve muy bello eso, muy cerca del mar, y van a hablar acerca de la contaminación por microplásticos en cursos de agua. Susana no necesita mucha presentación. Eh, bueno, es una excelente científico, su marido también, y han constituido un grupo muy importante en la Argentina. Nosotros le tenemos mucho cariño, mucho aprecio, y más bien este tipo digamos, de presentaciones muy, muy cortas, y le dejamos el espacio a la persona que va a dar la conferencia. Así que tal vez Susana nos pueda contar un par de frases, lo que está haciendo, y después ya empezar al tema propiamente tal. Así que Susana, una vez más, muchas gracias. Y bueno, y vamos a seguir en contacto hasta que la naturaleza decida lo contrario. Adelante, mija, por favor. Hola, buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Eh, bueno, nosotros, como para introducir un poco quiénes somos, nosotros somos un grupo de investigación, es el grupo de materiales compuestos y mezclas poliméricas, que pertenecemos al IFIMAT, Instituto de Física de Materiales Tandil, perteneciente a la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Y nos encontramos ubicados en la ciudad de Tandil, que está en la provincia, como pueden ver acá, en la provincia de Buenos Aires. Y este grupo está compuesto por 3 investigadores, que soy yo, mi nombre es Susana Montesinos, después está el doctor Sebastián Toniana y el doctor Walter Salgueiro. Además, está conformado por un personal de apoyo, el señor Carlos Frosinini, un alumno, un egresado de la carrera de licenciatura en tecnología ambiental que está terminando su maestría en ingeniería ambiental bajo mi dirección, que es el licenciado Marcelo Gil, y 3 alumnas de grado que actualmente se encuentran desarrollando sus tareas finales para la carrera de licenciatura en tecnología ambiental, que son la señorita Milagro Ascasuri, la señorita Romina Ponce y la señorita Agustina Griguera. Bueno, nosotros somos un grupo de investigación y una de las líneas fuertes que tenemos en este momento es el estudio de la contaminación por microplásticos en cursos de agua. Específicamente nos estamos abocando al estudio de la cuenca del arroyo Langueyú, que es un arroyo que cruza la ciudad de Tandil, un arroyo altamente contaminado que entonces estamos realizando toda la parte de diagnóstico y poder entender la problemática para después poder presentar propuestas de prevención y de mitigación de esta problemática. Antes de contar en particular el sistema que nosotros estamos estudiando y algunas cosas que pueden ser de interés para el que nos escucha, me voy a referir un poco de dónde viene este tipo de contaminación, de dónde vienen los microplásticos y qué son los microplásticos. Respecto a la contaminación por residuos plásticos, acá tenemos una figura donde se muestran en los últimos años cómo ha ido aumentando la producción mundial de plásticos. Este gráfico pertenece a la fuente Plastic Europe, donde ellos
publican datos de producción mundial de plásticos y los van actualizando año a año. Podemos ver que en el año 2020, o sea, desde el 2019-2020, se llegó a una meseta con alrededor de 300 o casi 370 millones de toneladas de producción de plásticos, los cuales principalmente corresponden a plásticos que van a ir a las industrias de empaquetamiento, construcción, industria automotriz, industria eléctrica, industria electrónica, agricultura, menaje, esparcimiento, deporte, etc. Pero estas son las los principales lugares hacia donde se realiza esta producción, se utilizan estos plásticos que se producen mundialmente. ¿Cuál es el principal problema? No es la producción de plásticos, sino qué pasa con ellos una vez que terminó su vida útil. Principalmente la contaminación se debe a los plásticos que son plásticos de un solo uso, que son plásticos que son descartables y luego de su vida útil, estos plásticos pueden tener distintos fines. Parte de estos plásticos son reciclados. Los plásticos, o sea, el reciclaje, afortunadamente, con las últimas tendencias de los últimos años, donde se ha tomado conciencia de la contaminación por plásticos, el reciclaje ha ido aumentando. Sin embargo, todavía estamos lejos de que el porcentaje reciclado sea lo ideal. Entonces, parte de estos residuos plásticos van también a incineración y otra parte van a vertederos. En lo que a nosotros concierne, que es la contaminación de distintos cursos de agua, todo lo que llega a vertederos contamina las napas subterráneas y puede llegar a distintos cursos de agua, por ejemplo, ríos. También hay parte de estos plásticos que son descartados y colocados directamente en arroyos. Hay otra parte de estos plásticos que quedan en las calles, por ejemplo, y van a los drenajes, los drenajes de agua lluvia, que posteriormente llegan a los cursos de agua. Y lo que nosotros por lo que hemos venido estudiando, una parte de estos llegan a las plantas de tratamiento de residuos líquidos de las ciudades y los efluentes de estas plantas son descargados directamente en los ríos, previo a algunos tratamientos. ¿Qué es lo que pasa? Todos estos residuos plásticos que llegan a los ríos los transportan y luego de ser transportados, finalmente llegan a los océanos. Entonces, todo lo que es contaminación de océanos proviene en parte de esta contaminación que se produce en los ríos y además, bueno, de otro tipo de contaminación que proviene de la pesca o de las actividades marinas. Para poder entrar en el tema, vamos a definir a qué nos referimos nosotros con microplásticos y por qué es tan importante este tipo de contaminación. Esto ya que se conoce bastante sobre la contaminación, el efecto de los macroplásticos, de las botellas, los restos de plásticos, residuos plásticos grandes sobre la flora, la fauna y el mal que le hace al medio ambiente. Pero los microplásticos son una problemática emergente que no es tan visible por la sociedad. Entonces, como no es tan visible, no se le da la importancia que se requiere para poder prevenirla. Entonces, ¿qué son los microplásticos? Los microplásticos, o como lo vamos a abreviar acá, MPs, son aquellos residuos plásticos de tamaños menores a 5 milímetros. El que sea menores a 5 milímetros abarca todo un amplio rango, hasta las fibras muy pequeñas o trozos de plásticos muy pequeños, por ejemplo, lo que vemos en estas fotos.
Se han reportado muchos estudios en los últimos años respecto a la contaminación por microplásticos en distintos tipos de ambientes. Y ninguno de estos ambientes se encuentra sin contaminar. La mayoría de los trabajos se han enfocado en lo que son los ambientes marinos, ambientes costeros, y una menor cantidad se ha enfocado en todo lo que son ríos, lagos, incluso en regiones polares se ha encontrado contaminación por microplásticos. ¿Por qué son tan dañinos estos microplásticos? Principalmente porque debido a su pequeño tamaño pueden ser ingeridos por diversos organismos, causando daño a su salud. Hay algunas líneas de investigación que se están llevando a cabo para ver qué tipo de daño produce en distinto tipo de animales, ya sea animales marinos o la misma la flora y la fauna circundante que respecto a la presencia de estos microplásticos. Además, lo que tienen estos microplásticos es que tienen una gran capacidad de absorción y liberación de contaminantes tóxicos. ¿Cuáles son estos contaminantes? Principalmente metales pesados, algunos compuestos orgánicos y los aditivos que contenían originalmente los plásticos cuando fueron producidos. Estos contaminantes son absorbidos por los microplásticos y luego son liberados hacia el ambiente dañando el ecosistema. Ahora, los microplásticos pueden ser clasificados en dos grupos. Primero tenemos los microplásticos primarios, que son aquellos que son liberados al medio ambiente en forma de partículas plásticas de pequeño tamaño. Acá tenemos, por ejemplo, muchos microplásticos que son contenidos en lo que es pasta de dientes, todos los que son productos de belleza, cremas, que contienen estas partículas plásticas que cuando ya se desechan son liberados al ambiente. Y tenemos los microplásticos secundarios, que son aquellos que son degradados a partir de grandes residuos plásticos en pequeños fragmentos o fibras. Esto debido a principalmente al efecto, a la degradación del medio ambiente, que va degradando los grandes residuos plásticos en pequeñas partículas. Un ejemplo de esto, que es lo que nosotros más vamos a ver como fuente contaminante, es, por ejemplo, en el lavado de ropa. La ropa que contiene fibras, cuando uno lava la ropa en su lavarropa domiciliario, esta libera mucha cantidad de microfibras, las cuales son posteriormente, van por las cloacas que llegan a las plantas de tratamiento de residuos líquidos, y estas, luego de hacer ciertos procesos para purificar el agua, los microplásticos siguen manteniéndose en el agua y estos microplásticos son descargados a los ríos con los efluentes de estas plantas. Como había dicho, en los ambientes marinos, o sea, en los océanos, en las costas, en los estuarios, hay muchos estudios, pero la cantidad de microplástico que hay en ese tipo de ambiente no es comparable con la gran cantidad de contaminación que se ha reportado tanto en ríos como en lagos. Ríos y lagos son los ambientes más contaminados, generalmente, como dije, en mayor cantidad que aquello encontrado en los océanos, y especialmente en aquellos cursos de agua localizados cerca de zonas altamente pobladas. Respecto a los estudios que se han llevado o se vienen llevando a cabo en Sudamérica, si uno hace una revisión bibliográfica durante las publicaciones,
indexadas en Scopus durante el primer trimestre del 2022, solo un 5% de las publicaciones reportadas han sido desarrolladas en lugares de Sudamérica. Eso quiere decir que el 95% es de estudio en otras partes del mundo y Sudamérica solo un 5%. O sea, si bien es un tema emergente, en Sudamérica nos falta mucho todavía por estudiar. El primer paso es estudiar, hacer diagnósticos, conocer esta problemática, para después poder poner en acción medidas para combatirla y prevenirla. Acá yo hice un conteo de algunas de las publicaciones que se pueden encontrar en estos últimos años en distintos países. Por ejemplo, acá vemos en Colombia, Garcés y Ordóñez y colaboradores estudiaron la contaminación por microplásticos en aguas superficiales y sedimentos en la costa colombiana del Caribe. Y ellos encontraron que la mayor cantidad de microplásticos encontrados corresponden a polipropileno, polietileno y polietileno de alta densidad. Y la mayor fuente correspondía a la pesca, actividades de pesca y acuicultura. Tenemos, por ejemplo, también a Rangel Buitrago y colaboradores que estudiaron la contaminación por microplásticos en playas de la costa colombiana del Caribe, y Vidal y colaboradores que estudiaron la contaminación por microplásticos en aguas superficiales del estuario Bahía Buenaventura, en Colombia. Ellos estudiaron en estos trabajos la concentración, tipo y distribución de los microplásticos. También tenemos, por ejemplo, en Chile, a Correa Araneda y colaboradores que estudiaron la contaminación por microplásticos a lo largo del río Biobío, uno de los más largos de Chile, y a Jorquera y colaboradores que estudiaron la contaminación por microplásticos en sedimentos marinos de fiordos en Chiloé, ubicado en la Patagonia chilena. Ambos estudiaron todo lo que es concentración y distribución de microplásticos presentes en estos ambientes. También tenemos, por ejemplo, en Ecuador a Jones y colaboradores que estudiaron la contaminación por microplásticos en las Islas Galápagos, en Ecuador, y su riesgo a especies marinas nativas. Ellos encontraron que había una elevada concentración en las zonas de los puertos y una gran concentración de microplásticos en las especies marinas invertebradas. También, por ejemplo, en Ecuador tenemos a Lucas Solís y colaboradores que estudiaron la contaminación por microplásticos en el puerto Misaguayi, en la Amazonía. Caparelli y colaboradores que estudiaron la contaminación por microplásticos en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. También tenemos en Perú a Yanacone, que estudiaron contaminación por microplástico en especies marinas de importancia económica en Lima. Y en Uruguay tenemos, por ejemplo, a Vidal y colaboradores que estudiaron el consumo de microplásticos por las comunidades de peces en arroyos, en distintos arroyos en Uruguay. Y tenemos en Brasil una serie de trabajos, acá nombré algunos. Por ejemplo, todos estos autores estudiaron la contaminación por microplásticos en sedimentos de playas de las costas de Brasil. También en la laguna Guaivá, en Porto Alegre, en la laguna Patos, en la laguna Cairí, y en humedales Pantanal y río Cuyabá. Lo que se puede observar es que la mayoría de los estudios realizados en Sudamérica todavía están en la etapa de estudiar la contaminación por microplásticos y poder obtener un diagnóstico de la problemática. Pero todavía no llegamos a la etapa de mitigación. Si uno ve, por ejemplo, trabajos realizados en otros países, por ejemplo en Europa, vamos a ver que ya están dejando la etapa del diagnóstico y están enfocándose a la etapa de mitigación. ¿Cómo prevenir este tipo de contaminación?
y qué medidas tomar para esto, para lograrlo. Bueno, en Argentina específicamente, en los años recientes, se han empezado a estudiar en distintos lugares también toda esta etapa de diagnóstico. Por ejemplo, en distintas lagunas y lagos de la Patagonia, en sedimentos costeros del lago Setúbal, en el río Paraná, en sedimentos marinos y aguas superficiales de la costa argentina, en el suroeste de la provincia de Buenos Aires. Se han estudiado en el estuario del Río de la Plata, en el estuario de Bahía Blanca, en la costa de Puerto Madryn, en el canal de Beagle, y, por ejemplo, hay estudios, como este de Bartolucci y colaboradores, donde han estudiado la presencia de microplásticos en heces de puma en el Parque Nacional Los Glaciares. Si se ve también el patrón en el mismo, se han desarrollado diagnósticos. Todavía estamos en la etapa de diagnósticos y de poder encontrar dónde está la contaminación, cuáles son las principales fuentes. A modo de comentario, por ejemplo, en Argentina hay una red que es CEPIA, que es la red Ciencia para ver el impacto de los plásticos. Y dentro de esta red, a la cual pertenecemos nosotros como grupo, estamos tratando de armonizar todo lo que son metodologías de muestreo para poder comparar los diagnósticos realizados por un grupo de investigadores con otro grupo de investigadores. Entonces nosotros hacemos reuniones, a fines del año pasado hicimos unas jornadas donde nos contactábamos, hacíamos talleres y podíamos compartir las experiencias de distintos grupos de investigación en esta temática. ¿Por qué? Porque la metodología de estudio de microplásticos es algo que no está estandarizado. No existen protocolos, eso basado principalmente en que existen distintas concentraciones de contaminación por microplásticos. Hay lugares que están poco contaminados, hay otros que están muy contaminados, hay lugares que poseen una alta cantidad de materia orgánica, hay otros que no. Entonces, hay estudios que se han realizado sobre aguas superficiales, hay otros sobre aguas más profundas, otros sobre sedimentos. Entonces, son muchas las variantes y para eso no puede haber una metodología estandarizada porque con cada una de las variantes hemos encontrado que la metodología tiene que ser adaptada. Entonces, dentro de esa jornada, nosotros nos encontramos intentando hacer una especie de armonización y contando experiencias para que cada uno pueda mejorar la metodología y los protocolos que utiliza dentro de su grupo de investigación. Bueno, ahora, después de esta pequeña introducción sobre esta temática, me voy a referir un poco a lo que nosotros venimos realizando desde hace algunos años al respecto. Nosotros venimos estudiando todo lo que es la cuenca del arroyo Langueyú, que es un arroyo que se encuentra ubicado en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Acá pueden ver donde se encuentra Argentina. En esta zona más agrandada acá está la ciudad de Tandil. Y el arroyo Langueyú es un arroyo que corresponde a la confluencia, o está formado por la confluencia del arroyo Blanco y del arroyo del Fuerte. Entonces, con la confluencia de estos dos arroyos se forma, este que está en azul, el arroyo Langueyú. Además, este arroyo Langueyú, porque es importante, porque es un arroyo que cruza la ciudad de Tandil. Todo esto que pueden ver acá es la ciudad de Tandil. Y además, este arroyo es un sistema muy particular porque recibe la descarga de efluentes de las plantas de tratamiento de residuos líquidos de la ciudad de Tandil. Existen en este momento 3 plantas, una de ellas descarga en otro lugar y
2 de ellas descargan directamente en el arroyo Langueyo, que son los puntos que están marcados acá con rojo. Entonces nosotros, durante una primera etapa, empezamos a ver la importancia de estas plantas, cómo contribuían estas plantas a la contaminación por microplásticos que hubiera en este arroyo. Nosotros, o sea, desde que comenzamos con este tipo de estudios en el año 2019, hemos obtenido algunas publicaciones. Primero les voy a contar las publicaciones que hemos obtenido, que hemos hecho más o menos, y después nos vamos a enfocar en cómo estudiamos nosotros los microplásticos. Para que el que no conoce cómo se estudia los microplásticos, no es que uno los saca del agua, tengo el microplástico y lo estudio, sino que requiere varios procesos previos para su estudio. Entonces, primero obtuvimos un primer trabajo que era un análisis preliminar de la metodología sobre un estudio de este arroyo que contiene una alta concentración de microplásticos. Este estudio se basa en medidas que realizamos desde el 2019-2020, y acá pueden ver el arroyo. Nosotros adecuamos metodologías utilizadas por otros grupos de investigación para poder realizar un diagnóstico de esta problemática. Entonces, nosotros llegamos a un tipo de metodología que resultaba adecuada para el estudio de este tipo de sistemas. Entonces, esta metodología consistía en procesos de filtrado, digestión, observación por microscopía óptica. También identificamos los distintos tipos o los tipos mayoritarios, predominantes de polímeros presentes en este arroyo, en este tipo de contaminación. Y encontramos que los polímeros más presentes eran PET, algunos polímeros con base poliamida y algunos polímeros con base poliacrílico. Acá pueden ver algunas fibras de cada tipo y su identificación, que fue realizada por microespectroscopía Raman. En este trabajo, durante este estudio, nosotros encontramos una cantidad de alrededor de 8.7 por 10 elevado a 6 o 8.7 millones de microplásticos por metro cúbico. Si uno compara con otro tipo de sistema, un lago, por ejemplo, o el océano, estos valores son exorbitantes. Es por eso que el estudio de este tipo de sistema es muy importante, o sea, tan contaminado por el hecho de que se necesitan tomar medidas, pero primero se necesita tomar conciencia de esta problemática. Posteriormente nosotros hicimos un estudio donde estudiamos la presencia de metales sobre los microplásticos que se encontraban en el agua del arroyo. Entonces, para ello utilizamos la técnica LIBS, de espectroscopía de láser, donde nosotros extrajimos los microplásticos del arroyo y estudiamos, a partir de los microplásticos en el arroyo, estudiamos la presencia de cobre. Y encontramos alta presencia de cobre en estos microplásticos. También encontramos que la materia orgánica contenida en el arroyo tiene una alta presencia de cobre, y a partir de estudios de laboratorio, experiencias de laboratorio, donde colocamos materiales vírgenes, polímeros vírgenes, que los pusimos en inmersión en agua del arroyo, y vimos que ellos podían absorber esta agua del arroyo que contenía cobre, y posteriormente estos plásticos vírgenes absorbían el cobre. También estudiamos algunos macroplásticos, o sea, trozos grandes de plásticos, que encontramos en el arroyo, y todos contenían una cantidad apreciable de cobre.
En base a este estudio pudimos ver que con esta técnica era posible estudiar, detectar la presencia de cobre tanto en los plásticos como en los microplásticos que se encontraban en el agua del arroyo. Y por último, un trabajo que fue recientemente publicado, donde ya estudiamos la distribución y caracterización de los microplásticos presentes en este arroyo, en el arroyo Langueyou, que porque es importante, no solo a nivel local, no es una importancia local, sino que puede ser extrapolable esta información tanto a sistemas, a ciudades cercanas a Tandil. Tandil es una ciudad de un tamaño intermedio. Hay muchas ciudades de tamaño intermedio y que reciben efluentes de plantas, de residuos líquidos provenientes de la ciudad. Entonces estos resultados pueden ser extrapolables a ese tipo de sistemas. Y acá nosotros estudiamos la distribución, acá, si algo se puede ver, acá está el arroyo que les había comentado, y estudiamos en distintos puntos. En puntos antes de la descarga de los efluentes de las plantas, por ejemplo, en estos puntos de acá, donde solo existe una influencia antropogénica por la gente que vive a los alrededores. Entonces, encontramos una cantidad alta comparado con otros lugares de microplásticos en estas zonas, y la cantidad se elevaba. O sea, estas son los puntos A, B y C, son las zonas previos a la descarga de los efluentes de las plantas. Y después, cuando ya tenemos los efluentes de las plantas, que son, acá descarga la planta en los puntos de E y F, acá podemos ver que sube considerablemente la cantidad de microplásticos que se encuentran. Acá está marcado con un poco más coloreados en azul lo que son microfibras y en blanco lo que son partículas, con los errores respectivos. Entonces la mayor cantidad son microfibras y existe una cantidad considerable en cada punto de partículas. Después de la descarga de la primera planta, encontramos que se elevaba considerablemente la cantidad de microplásticos presentes en el arroyo. Luego, después de la segunda planta, se elevaba una cantidad mayor, seguía aumentando, y después el punto F es un punto, acá tenemos el punto E y acá el F. El punto F es un punto que se encuentra en el arroyo, pero alrededor de 3 kilómetros más lejos del punto E. Entonces, vimos que una distancia de alrededor de 3 kilómetros más allá, la cantidad de microplástico era muy similar al punto D. O sea, se mantiene una gran cantidad de microplásticos a medida que el arroyo continúa. En los próximos pasos vamos a hacer un estudio más allá para ver cómo es el recorrido de estos microplásticos, qué pasa después. Pero hay que acordarse de que los microplásticos, si bien siguen siendo transportados por el arroyo, existen otras fuentes que van descartando microplásticos a este sistema. También hicimos una identificación de los microplásticos y encontramos que la mayoría de ellos correspondía a polietileno mediante ATR-FTIR, por transformada de Fourier, infrarrojo por transformada de Fourier. Mediante esta técnica pudimos hacer una cuantificación media general de cuál era el tipo de microplástico predominante en esta contaminación que estábamos viendo. A partir de este estudio nosotros encontramos que un 97% respecto a las fuentes de los microplásticos, un 97% de los microplásticos presentes eran aportados por los efluentes de las plantas de tratamiento de residuos líquidos de la ciudad de Tandil. Luego el 3%
correspondía a las bocas de tormenta, o sea, todo lo que es drenaje de agua lluvia, y la descarga de tributarios, que eran otros arroyos que venían de distintos lugares y, y solo tenían una contaminación debida a la influencia antropogénica de los barrios que habían a su alrededor. Ahora, una de las cosas importantes, principalmente para alguien que no está trabajando en el tema directamente, es ¿y cómo se obtienen, cómo se cuantifican estos microplásticos? No es cosa de ir al arroyo, saco un microplástico, lo cuento, o sea, esas cantidades que estamos viendo son muy altas de ítems de microplásticos encontrados. Entonces, una de las cosas interesantes que me pareció para contar en esta oportunidad era un poco sobre contar cómo es la metodología de extracción y análisis de muestras. Esta metodología no es que se nos ocurrió de la noche a la mañana, ni la sacamos de otro, de trabajo de otros investigadores, sino que uno analiza cómo es la metodología que utilizan otros investigadores que se utilizan en otros lados y la va adecuando para su sistema. Y hasta encontrar la metodología más óptima para el sistema bajo estudio. Entonces, la metodología que nosotros utilizamos consiste primero en una extracción de las muestras. Nosotros acá en todos estos estudios hasta ahora hemos mostrado solo muestras de agua. En la actualidad nos encontramos estudiando muestras de sedimento, pero todavía tenemos datos que todavía no hemos publicado. Entonces lo primero que hacemos es extraer las muestras de agua del arroyo bajo estudio, o sea, del punto de interés, y para ello usamos este sistema, que acá colocamos la botella, para poder extraer un poco a distancia y principalmente en puntos donde no podemos meternos directamente al arroyo porque tiene zonas de alta profundidad. Entonces, para ello utilizamos botellas de vidrio de 1 litro. Entonces, en cada punto de estudio extraemos por lo menos 3 botellas de vidrio, de 1 litro. Acá, ¿por qué de vidrio? Porque para evitar todo lo que es contaminación por microplásticos durante la metodología, tratamos de utilizar todo lo donde podemos, cosas de vidrio en vez de cosas plásticas. Luego, cuando extraemos las muestras en el lugar de estudio, además medimos distintos parámetros, tanto el perfil del agua, la temperatura en ese momento, tomamos registros fotográficos de cómo está el lugar en ese momento, y otros tipos de parámetros físico-químicos que podamos medir. Luego, ya en el laboratorio, las muestras son caracterizadas y son filtradas utilizando un filtro de acero de malla de 45 micrones. También, ¿por qué de acero? Porque es importante, si es un filtro plástico, me puede contaminar las muestras. Nosotros utilizamos por lo general, para evitar todo lo que son residuos de otras cosas más grandes, utilizamos 2 tipos de filtro. Uno de 1,5 milímetros y uno de 45 micrones. Entonces nos quedamos con todo aquello que se encuentre con tamaños entre 45 micrones y 1,5 milímetros. Y esos son los residuos que nosotros mantenemos, que vamos a guardar y analizar. Luego, eso que nosotros sacamos del filtro, para sacarlo del filtro utilizamos agua destilada. Entonces lo que nos va a quedar va a ser agua junto con esos residuos. Ahora, eso no es solo agua y residuos plásticos, sino que tiene, por las características de este arroyo, tiene una alta cantidad de materia orgánica. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo esas muestras las miro al microscopio, la materia orgánica me va a pantallar los microplásticos presentes y no los voy a poder ver.
claramente. Entonces necesito remover esa materia orgánica. Para ello se hacen procesos de digestión. Nosotros venimos realizando procesos de digestión oxidativa para eliminar este material orgánico presente, donde utilizamos peróxido de hidrógeno por 2 horas a 50 grados Celsius. ¿Por qué no una temperatura mayor? Porque hay que tener cuidado de eliminar la mayor cantidad de materia orgánica presente, pero no degradar los polímeros, los microplásticos que están presentes en la muestra. Posteriormente realizamos el proceso de lavado usando el mismo filtro y lavado y filtrado, usando el mismo filtro de malla 0 de 45 micrones. Luego obtenemos, tal como había dicho, nosotros con agua destilada es que sacamos todo ese material del filtro. Entonces obtenemos en un vaso precipitado, obtenemos una cantidad de agua con ahora los microplásticos presentes. Entonces es como si fuera una solución de microplásticos. Y el material orgánico ya lo removí mediante el proceso de digestión. Ahora, a partir de esta muestra concentrada de microplástico, nosotros sacamos muestras representativas de esta solución usando una micropipeta de 50 microlitros, entonces colocamos gotas en portaobjetos de vidrio. Estas gotas las dejamos secar y luego las analizamos mediante microscopía óptica. Nosotros después hacemos una revisión con un aumento de distintas partes de la gota. Por ejemplo, acá lo que nosotros tenemos es una reconstitución de la gota, donde colocamos, acá se puede ver claramente cada una de las fotos, después reconstituimos la gota original. ¿Pero por qué la sacamos tan pequeña? Porque obviamente si yo la veo así no voy a poder ver los microplásticos, entonces necesito tener gran aumento para poder observar los microplásticos que hay en cada imagen. Después de obtener cada imagen y reconstituir la gota, nosotros analizamos imagen por imagen. Nosotros usamos un microscopio óptico donde la luz le llega desde abajo y nosotros vemos la muestra por arriba. Entonces, como utilizamos portaobjetos de vidrio, aprovechamos la propiedad de transparencia de los microplásticos. Entonces, con eso nos aseguramos o podemos diferenciar mejor si es, por ejemplo, una piedra que no es translúcida respecto a si es un microplástico que sí me va a ser translúcido. ¿Cuál es el problema? Que perdemos todo lo que son, por ejemplo, colores. Hay estudios donde se reportan los colores de los plásticos, pero como nosotros ya le hicimos una digestión oxidativa, la digestión oxidativa con peróxido de hidrógeno, lo que hace es poder saca los colores, remueve también todo lo que es colores de las fibras. Entonces, por eso nosotros en particular no estudiamos o no hacemos referencia a los colores de las fibras presentes. Luego, estas imágenes obtenidas por el microscopio óptico son analizadas, o sea, se cuantifican cuántos plásticos hay, se clasifican por tipo, si es microfibra o si es partícula. Y se caracteriza cada uno de ellos tomando sus dimensiones. ¿Por qué es importante eso? Porque se ha estudiado que es muy dependiente la dimensión más larga del microplástico respecto a las especies que lo ingieren. Existe una dependencia entre ambos parámetros. Bueno, durante todo esto, ahí nosotros realizamos todo este análisis usando el software libre ImageJ. Durante todo este proceso, nosotros tenemos que ir permanentemente tomando todos los recaudos para evitar la contaminación de las muestras,
Para eso contamos con una cámara limpia, porque cuando yo les digo las gotas las dejamos secar, o los microplásticos están en un vaso y tenemos que esperar que disminuya, por ejemplo, la cantidad de agua presente, todo eso tiene que ser en un ambiente limpio y en una cámara cerrada. Tenemos una cámara cerrada de vidrio especialmente diseñada para estos propósitos para poder evitar la contaminación ambiental y los microplásticos que hay en el ambiente o el mismo polvo que contiene plásticos para evitar la mayor cantidad de contaminación en las muestras. Además, como ya había mencionado, utilizamos todo el material que se pueda de vidrio, tratando de evitar todo lo que es plástico. Utilizamos agua destilada y también realizamos muestras blanco. ¿Qué es una muestra blanco? Una muestra blanco es una muestra en que le realizamos toda la misma metodología de extracción y análisis, pero es una muestra de agua destilada. Es una muestra que no debiera tener originalmente microplásticos, entonces la cantidad de microplásticos que finalmente vamos a encontrar a partir de esa muestra va a deberse a la contaminación durante la metodología esta de análisis de las muestras. Y nosotros hemos encontrado alrededor de un 3% de los microplásticos encontrados en las muestras del arroyo corresponden a contaminación por esta metodología, que es un valor muy aceptable, tomando así todos los recaudos. Ahora, otra de las líneas que estamos, o sea, aparte de poder realizar un diagnóstico de esta problemática, la señorita Milagros Casuri se encuentra actualmente tratando de, probando distintos procesos de digestión para ver si podemos mejorar la etapa de digestión. La digestión, como yo había dicho, nosotros usamos con peróxido de hidrógeno. O sea, 1:3 en cuanto al volumen de peróxido, volumen de 1 sobre un volumen de 3 de la solución concentrada, por 2 horas a 50 grados Celsius. Es un peróxido concentrado del 30%. Ahora, en la literatura se han reportado otro tipo de digestiones que algún grupo ha probado. Entonces nosotros estamos estudiando actualmente 4 tipos de digestión, o sea, una muestra sin digestión, como ven acá, una con el proceso que venimos realizando, una digestión ácida con ácido nítrico, con una solución del 3 molar, y una con una digestión alcalina con hidróxido de sodio al 5. Y acá se encuentran las gotas reconstituidas, obtenidas mediante a partir de la digestión con las distintas soluciones. Y acá se encuentran, por ejemplo, algunas imágenes representativas de algunas fibras y cómo se ven al microscopio después de realizar la remoción con este tipo de soluciones. Acá, cuando hacemos indigestión, lo que vemos es mucha materia orgánica que me apantallan la presencia de microfibras. Cuando hacemos con peróxido, se ve muy poca cantidad de materia orgánica. Entonces, esta materia orgánica es muy poquita y nos permite observar bien y cuantificar los microplásticos presentes. Ahora, en la digestión ácida encontramos mucha cantidad de materia orgánica y en la digestión alcalina encontramos casi nada de materia orgánica. Entonces, hasta ahora lo que hemos encontrado es que mediante la digestión oxidativa con peróxido de hidrógeno y la digestión alcalina con hidróxido de sodio son las más eficientes para la remoción de la materia orgánica. Ahora viene un segundo paso que está en proceso, que es ver qué pasa, por ejemplo, con los colores. Hasta ahora hemos visto que el peróxido es el que más decolorea las fibras. Entonces, si uno quisiera saber los colores que tienen las fibras, no sería el más adecuado. Ahí el hidróxido de sodio
pareciera ser bastante más prometedor. Y además hay que ver de que si bien remueva bien la cantidad de materia orgánica presente en las muestras, no degrade los polímeros. Para eso estamos haciendo estudios en polímeros vírgenes para ver cómo es la degradación de esos polímeros cuando están inmersos en este tipo de soluciones. Y bueno, ese estudio está en proceso actualmente. Además, otra arista de esta problemática es el tema del transporte. Nosotros, cuando yo les comenté que habíamos estudiado la cantidad de microplásticos, estudiamos la cantidad de microplásticos en un punto después de las 2 descargas de las plantas de tratamiento de residuos líquidos. Y en un punto 3 kilómetros más allá, que este punto marcado con el número 2. Y encontramos que estamos en estudio de cómo es el transporte y si hay deposición de estos microplásticos durante ese transporte. Todavía tenemos algunas medidas que están en análisis para entender bien cómo son los procesos. Para ello, no solo estamos estudiando muestras de agua, sino también acá estamos estudiando muestras de sedimento. Porque si hay deposición de plásticos, ¿dónde se van a ir? Se van a ir al sedimento. Entonces, este estudio está en proceso actualmente y lo está desarrollando la señorita Romina Ponce. Otra cosa es, por ejemplo, que acá nosotros podemos ver en este punto, después de la descarga de las 2 plantas, en una fecha de marzo del año 2021, encontramos una cantidad de 2.000 microplásticos por litro de agua del arroyo. Mientras que si nosotros vemos, o sea, 2.000 partículas y 2.000 microfibras. En cambio, si vemos en junio, que encontramos que las partículas aumentaban a aproximadamente 3.000, pero las microfibras aumentaban a más de 9.000. O sea, también existe un efecto de una temporalidad. Si yo voy y hago un estudio hoy, no tendría por qué encontrar valores similares o del mismo orden de magnitud que si yo voy en otro mes. Entonces estamos viendo cuáles son los factores que afectan. Una son las lluvias. Otro es el funcionamiento de la planta. La planta funciona distinto cuando hay lluvia o cuando no hay lluvia. Funciona distinto en épocas donde la gente descarga, por ejemplo, el agua de las piletas, donde hay mayor lavado de ropas. Funciona de manera distinta y a veces se ve sobrecargada la planta. Entonces, existe un efecto de cuándo voy yo a extraer las muestras. Además, el caudal, hemos encontrado que hay variantes en el caudal en distintas épocas. Entonces, todo eso, bueno, estamos viendo los efectos de la estacionalidad y todos los otros parámetros y condiciones asociadas para ver cómo es el comportamiento de los microplásticos. Lo que sí siempre son altas cantidades, siempre hay una muy alta contaminación. Y un paso posterior, que ahora está desarrollando la señorita Agustina Griguera, es, o sea, nosotros veníamos estudiando el agua del arroyo, también venimos estudiando lo que es el sedimento para estudiar los microplásticos que hay presentes, pero si yo quiero entender toda la problemática de la cuenca de este arroyo, y poder extrapolarlos después a otros sistemas, necesito entender qué pasa en las zonas colindantes. Yo tengo el arroyo, pero las orillas del arroyo son variables. O sea, si el arroyo sube, lo que antes era orilla, ahora pasa a mezclarse esa zona con el arroyo. Después el arroyo baja y el arroyo me contaminó las orillas. Y al revés, todo lo que pueda venir de alguien tira algo a la orilla y eso en algún momento va a caer al arroyo, va a entrar al arroyo. Entonces todas las zonas que tienen influencia sobre el arroyo
que es muy importante, son las orillas directas a ambos lados del arroyo. Las orillas que llamamos orilla a la zona donde tiene la influencia directa con el arroyo. Entonces nosotros estamos haciendo un estudio de los meso y macroplásticos presentes en esas orillas del arroyo. ¿Por qué? Porque saber las fuentes, o sea, qué tipo de plásticos hay, cuántos hay, y las fuentes de este tipo de plástico nos ayudaría para también proponer medidas de prevención para la limpieza de este arroyo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, cómo se analizan las muestras. Las muestras se obtienen muestras de sedimento de las orillas y se filtran y después se analizan a mano. Se van separando cada meso y macroplástico a mano. Luego se caracterizan bien estos plásticos, ya sea en cuanto a dimensiones, a características, a funcionalidad, y si no logramos identificar de qué plástico estamos hablando, porque eso es muy importante para poder saber las fuentes, entonces lo que nosotros hacemos es algún análisis térmico para poder tener una mejor idea de cuál es ese plástico, ese mesoplástico que encontré. Entonces acá hay algunas fotos de los mesoplásticos encontrados y algunas, por ejemplo, de macroplástico, donde en una primera instancia nosotros decimos qué es, tratamos de caracterizarlo, ver qué tipo de material es, caracterizar el color, el área, el espesor, el peso, y por último, si esto no lo logramos, el tipo, algún análisis térmico y de densidad. También un análisis por flotación para determinar la densidad del polímero que yo quiero saber qué es un gran aporte para poder identificar este polímero. Con toda esa información sobre este polímero, nosotros podemos estimar qué es, y eso nos sirve para saber las fuentes. Bueno, a partir de todo esto que nosotros venimos llevando a cabo, lo que nosotros intentamos hacer es un análisis integral de todo lo que es esta problemática de contaminación por microplásticos en el arroyo Langueyu, y que esta información pueda servir tanto para la ciudad de Tandil como para otros lugares, otros sistemas que tengan características similares a lo que se da acá. Para ello es importante primero realizar un apropiado diagnóstico de la problemática. Para ello necesitamos saber cuantificar y estudiar tanto la morfología como el tipo de microplásticos encontrados. Eso nos permite poder entender las fuentes, poder estudiar el transporte, y todos estos estudios nos permitirían poder presentar propuestas de mitigación y prevención que todo esto a grandes rasgos, toda esta línea, es lo que estamos realizando con el licenciado Marcelo Gil para poder llegar a propuestas de mitigación de esta problemática acá en este arroyo. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muy gentil, Susanita, muy amable, muchas gracias a ti y al grupo de trabajo. Han hecho un excelente trabajo. Bueno, eso se refleja, que han logrado publicar. Bueno, esto anda muy bien. Yo lo que te voy a pedir, por favor, que me manden la presentación, si eres tan gentil, a mi correo, y yo te voy a mandar el link de esto para que tú puedas ver la presentación tuya en YouTube. ¿De acuerdo? Y eso es distribuido a todos. Bueno, te agradezco Muchas gracias. muchísimo. Oye, y ha sido un placer enorme en lo personal verte, y Dios quiere la Virgen que estén bien. Y los niños son muy bonitos. Bueno, Sebastián es una gran persona. Así que reciban todo mi cariño y que les vaya muy bien. Así Muchas que, gracias. chao, mi hijita linda. Cuídate mucho. Chao. Chao.
Chao, chao.